Bienvenidos a todos. Nos hace mucha ilusión realizar esta nueva webinar porque creemos que vamos a tratar de un tema realmente interesante como es el cáncer, la neoplasia. Una de las preguntas que nos hacemos, que se hace todo el mundo continuamente es ¿cómo sé si tengo cáncer? ¿Qué detección precoz puedo hacer para prevenir que aparezca o detectarlo en una fase muy inicial donde el tratamiento sea mucho más fácil o incluso pueda llegar a la curación? Estas son las preguntas que nos hacemos, tanto los médicos como todas las personas. A ver, hablaremos inicialmente un poquito de las neoplasias, de los cánceres. Según el informe anual de la Sociedad Española de Oncología, en el último año se han diagnosticado en España entre 270.000 y 280.000 cánceres nuevos. Y se calcula que en este momento hay en España 1,5 millones de pacientes que sufren cáncer. Realmente lo que sí sabemos es que 1 de cada 3 hombres y 1 de cada 4 mujeres a lo largo de su vida va a sufrir un cáncer. Esto es mucho, es una enfermedad importante que vale la pena tenerla en cuenta. Esta webinar la realizaremos el doctor Just, él es digestólogo, la doctora Lomar soy yo soy hematóloga, y intentaremos resolver las preguntas, las preocupaciones que existen en el cáncer y todas las dudas que ustedes nos puedan presentar. Intentaremos contestarlas de la mejor manera posible. Hoy en día la palabra cáncer es más familiar que hace unos años. Ya no asusta tanto hablar de cáncer. Aún así impacta cuando te explican que esta persona ha tenido cáncer, sobre todo si la persona es cercana, o que nos dicen que una enfermedad puede desarrollarse un cáncer, o bien vas al médico y te dicen, oiga, tenemos que hacer esto y esto, porque ¿y si fuera un cáncer? Todo el mundo le saltan las alarmas. De todas maneras, ha cambiado mucho, el diagnóstico ha cambiado mucho, el tratamiento ha cambiado mucho, pero siguen existiendo muchas incógnitas. ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué factores influyen? ¿Qué métodos preventivos hoy en día? ¿Cuáles son todos los programas para hacer el diagnóstico precoz? ¿Qué programas hay? ¿Cuántos hay? ¿Qué resultados nos dan? Estos son todos los temas que vamos a ir desarrollando progresivamente. Damos la palabra al doctor Just. A ver, doctor Just, ¿nos puedes explicar cuáles son los tumores que tienen mayor incidencia en el mundo y en nuestro país? Adelante. En primer lugar, buenas tardes a todos y gracias por la invitación que Cruz Blanca nos ha hecho para participar en este webinar. Si centramos el tema del cáncer, creo que vale la pena hacer primero una mini introducción y saber cuáles son los tumores más frecuentes en el mundo, teniendo en cuenta que no son siempre extrapolables a los tumores que son más frecuentes en nuestro país, entre otras cosas porque en el mundo existen diferencias geográficas, raciales, sociales, económicas, que hacen que la incidencia de tumores no sea igual en un país que en otro. De todas maneras, hay muchas afinidades, de tal manera que el tumor más frecuente en el mundo es el cáncer de mama, después el de pulmón, y que le sigue el colorectal, es decir, de colon y recto, y el de próstata. Básicamente estos 4, y el de estómago también está en un lugar importante, al menos en el mundo. Esos serían los 5 más incidentes. Y en nuestro país, el primero sería el cáncer de colon, seguido del de mama, bastante cerca, el de pulmón, el de próstata y el de vejiga urinaria. Vemos que aquí el de estómago en nuestro país ha sido desplazado por el de vejiga urinaria. En el hombre el más frecuente es el de próstata, seguido del de colon y del de pulmón, y en la mujer el de mama, evidentemente, y el colorectal. Y ya muy lejos otros, como sería el de pulmón, aunque el de pulmón desde las últimas 3 décadas ha ido aumentando en la mujer considerablemente, desde que la mujer ha aumentado también el consumo de tabaco. Empezó el consumo de tabaco en los años 80, al cabo de 30, 40 años nos encontramos en que está aumentando considerablemente, igual que en el hombre ha descendido
la incidencia de cáncer de pulmón en la mujer ha aumentado. Entonces, claro, nos preguntamos, ¿ha aumentado el cáncer? ¿Funcionan los programas preventivos? Diríamos que el cáncer en general, el número de casos de cáncer ha aumentado en nuestro país, pero no ha aumentado por un fracaso de la sanidad. Ha aumentado primero porque la población española ha aumentado en los últimos años. En el año 90 éramos 38 millones de habitantes y el año pasado 47, es decir, casi somos 10 millones más de habitantes en 30 años. También la población ha envejecido y eso es muy importante. Con la edad, el riesgo de padecer cáncer es mayor y por lo tanto la población española es mayor y por lo tanto hay más riesgo de padecer cáncer. Y después el aumento de exposiciones de riesgo como es el tabaco, el alcohol, los contaminantes atmosféricos, la obesidad, el sedentarismo, algunos tóxicos laborales y algunos agentes infecciosos que no es que sean muy relevantes, pero que ocupan un lugar importante: el virus de la hepatitis, el virus de Epstein-Barr, el virus del herpes, el papilomavirus, el Helicobacter pylori, algunos agentes infecciosos que también colaboran y contribuyen en la aparición de tumores. Aunque aquí hay que tener en cuenta algunos otros factores importantes que quiero que la doctora Olomar los comente para darles un comentario global y porque alguno de ellos nos servirá para seguir encadenando lo que estamos comentando, doctora. Y sobre todo, la doctora quiero que nos hable un poco de la incidencia del cáncer y la pandemia que hemos estado viviendo estos últimos años, que también ha influido en la incidencia del cáncer, doctora. Muchas gracias por la pregunta, doctor Just. A ver, sí, hay factores externos que nos influencian mucho en el cáncer. Uno muy fácil que conocemos todos, el sol, las radiaciones solares. Las radiaciones solares, todos lo sabemos que no nos podemos exponer al sol si no nos ponemos factores de protección. ¿Por qué? Siempre pensamos en el melanoma. ¿Qué es el melanoma? El melanoma es la dichosa peca que es de color negro, que va aumentando de tamaño, que cogida a tiempo se quita el melanoma, se quita la peca esta, pero no cogida a tiempo puede hacer raíces, para que nos entendamos, puede hacer metástasis a distancia, entonces se transforma en un cáncer muy maligno. Pero no tan solo es las pecas negras en la piel, son lo que nosotros le llamamos epiteliomas, estos como granos, como crostras que salen en la piel, en la cara, en los brazos, que las van sacando. Esto también es un cáncer y esto también está producido por los rayos solares o por los rayos UVA. Hay una serie de factores genéticos, hereditarios. Por ejemplo, todos sabemos que el cáncer de colon es frecuente en una serie de familias y las personas que tienen antecedentes en la familia que han tenido cáncer de colon se tienen que ir realizando colonoscopias porque si se detecta a tiempo, esto nos lo hablará el doctor Just, o sea, puede haber un factor hereditario o un factor mutacional. Los genes pueden cambiar por agentes químicos, agentes externos, desde radiaciones que pueden aparecer, no sabemos por qué, pero pueden haber mutaciones genéticas y la gran mayoría de los cánceres, cuando hacemos biopsias, encontramos mutaciones genéticas. Esto es muy importante en el momento de tratar. Pero sobre todo es el tema de la pandemia. Durante estos 2 años de pandemia se han dejado de realizar todos estudios de screening, diagnóstico precoz, diagnóstico preventivo. Y ahora nos estamos encontrando en que estamos diagnosticando cánceres mucho más avanzados porque no los hemos detectado en su fase precoz, donde todavía no daban ningún síntoma. Y este es un problema que tenemos en este momento y estamos intentando concienciar a la población de que vuelvan a hacer todos los diagnósticos precoces para la detección de tumores, revisiones ginecológicas, mamografías, revisiones urológicas, los tactos rectales, las determinaciones del PSA en sangre para descartar que aumente, entonces esto es un diagnóstico inicial de un cáncer de próstata, los fumadores sobre todo, hacerse escáneres, radiografías
de pulmón, pero es mucho más eficiente hacer un escáner en los fumadores que llevan más de 10 años fumando para detectar pequeños nódulos que cogidos a tiempo se extirpan y mejoran muchísimo el pronóstico del cáncer de pulmón. Las determinaciones de benzidina en heces que se realizan de una manera rutinaria también nos ayudan. Los repasos por los dermatólogos de las pecas en la piel, todo esto es importantísimo. Y nunca me cansaré de repetir, valoración de los síntomas. Cuando nos aparezcan algún síntoma raro, un dolor de cabeza que nos despierta por la noche, un dolor que no nos deja estar tranquilos, que no es específico, pero que no sabemos dónde nos viene. Un dolor que nos despierta por la noche, nos obliga a levantarnos y este es un dolor que no es normal. Se tiene que ir al médico porque se tiene que mirar, se tiene que valorar. Síntomas raros, pérdida del apetito, adelgazamiento que no tiene ninguna explicación porque no se ha hecho un régimen. Todos estos síntomas, sobre todo en su fase inicial, son importantísimas. Acudir al médico, hacerse revisiones médicas preventivas, todo esto es importante. Doctor Just, por orden de, a ver qué te parece, por orden de los tumores, ¿cuáles son los más frecuentes y cuáles son las medidas de detección precoz que podemos realizar en estos momentos? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué podemos recomendar? No, precisamente cuando antes hacía referencia a que el cáncer ha aumentado, era precisamente porque cada vez se hacen más revisiones. En los últimos años ha aumentado la conciencia sobre el hecho de hacerse revisiones protocolarias, como comentabas tú, y esto ha hecho precisamente aumentar el número de detecciones precoces. En el cáncer colorectal, yo como digestólogo, desde aquí quiero de alguna forma lanzar un mensaje para recuperar la presencialidad. Tú hablabas de la pandemia. Uno de los problemas de la pandemia ha sido la telemedicina o la ausencia de contacto y, lógicamente, las revisiones requieren presencialidad. En nuestra especialidad, el cribaje se hace con la gran población con sangre oculta en las heces, pero también con colonoscopias. Se hacen colonoscopias a partir de una edad de riesgo, sobre los 50 años, y en personas con antecedentes familiares de primer grado, es decir, padres, hijos o hermanos, se hacen estas exploraciones endoscópicas a edades más tempranas, sobre los 40 años, y eso está absolutamente demostrado que la realización de estas exploraciones preventivas hace que el diagnóstico de cáncer de colon se haga en estadiajes muy precoces, y esto ha producido un descenso, mejor dicho, una gran mejoría en la supervivencia, un descenso secundario de la mortalidad y una mejoría del pronóstico extraordinaria. O sea que esto es fundamental. Entonces, hablabas de, a veces nos preguntamos qué síntomas hay que tener o que nos pueden hacer sospechar. En esto te volveré a hacer una pregunta, pero yo quiero decir desde aquí que hay muchos tumores que no dan ningún síntoma. Algunos no tan solo en los estadiajes iniciales, sino algunos en estadiajes más avanzados. Es decir, la posibilidad de encontrar un tumor que no haya dado ningún síntoma, pero esto solo se puede hacer si realizamos o estamos en un programa preventivo, hacemos revisiones periódicas, como por ejemplo los chequeos full body, los chequeos onco full body, que están encaminados a detectar todos aquellos signos de alerta que pueden hacer pensar en que estamos delante de un tumor sin que haya dado ningún síntoma. Ya digo, incluso algunos se pueden diagnosticar en estados más avanzados sin que den ningún síntoma. Por lo tanto, eso es muy importante. Ya es la teoría de siempre, de que no hay que ir al médico solo cuando uno se encuentra mal. Esto ya hemos superado esta fase y es por eso que nuestra calidad de vida ha aumentado. Por eso también vivimos más años. No tan solo porque vivimos en una sociedad evolucionada desde un punto de vista cultural, social, económico, sanitario, sino porque estamos tomando medidas. Y esto
evidentemente parte desde la educación sanitaria ya de edades muy tempranas. La gente joven tiene que ser consciente en las campañas antitabaco, por ejemplo, y en la realización de ciertos comportamientos preventivos de cara a problemas posteriores, y a partir de una edad empezar a hacerse revisiones, porque también es importante hacerlo. En cambio, hay algunos signos de alerta, la doctora comentaba algunos hace un momento, pero sí que me gustaría pedirle a la doctora que nos enumerara un poco más algunos síntomas que a veces, gracias a estos síntomas, incluso podemos detectar tumores no en estado muy evolucionado, porque hay algunos tumores que sí que dan síntomas enseguida. Lo que pasa es que entonces sucede que a lo mejor no le damos importancia. Hay muchas personas que a veces ante un síntoma pueden pensar, no, esto no debe tener importancia, eso no hay que hacerlo nunca. Más vale una exploración de más que no una exploración de menos, o una consulta de más que no una de menos, sobre todo porque el cáncer tiene estas contradicciones en algunos casos. Doctora, cuéntanos algunos signos de alerta. Antes comentabas una peca que cambia de morfología y tal, pero hay algunos otros. Hay síntomas de alerta, estoy de acuerdo, son importantes. Por ejemplo, dolor de cabeza. Todos tenemos dolor de cabeza en un día determinado, en un momento determinado. Pero un dolor de cabeza persistente, que precisa de medicación, que no se quita, que puede darnos trastornos en la vista. Este dolor de cabeza se tiene que acudir al médico porque puede ser simplemente una migraña, puede ser que sea la presión alta, pero en algún caso nos hemos encontrado nosotros que puede haber un tumor cerebral. Entonces, detectado a tiempo, pues esto se puede operar. Tos, sobre todo si es una persona fumadora, una tos repetitiva, una tos que nosotros llamamos de perro, o bien una tos que en algún momento uno expectora un poquito de sangre, aunque sean unos hilitos de sangre. Esto es importantísimo. No se puede dejar, bueno, ya me pasará, es un constipado. Un cambio de la voz, que la ronquera, una ronquera repetitiva, que si ahora hablas peor, ojo, que puede ser un problema de las cuerdas vocales, un problema de la garganta o incluso un problema del pulmón que repercuta en la voz porque puede llegar a coger los nervios. Pérdida de peso. Mira qué bien, me estoy adelgazando sin hacer ningún régimen. Cuidadito. Esto es peligrosísimo. Se tiene que vigilar. Puede venir del tiroides, puede venir de una anorexia, pero puede tener un síntoma más importante. Se debe ir al médico para saber por qué. Que estoy cansado, que no tengo hambre, que los vómitos, que tengo diarreas, que, mira, antes iba bien de vientre cada día y ahora estoy 3 días sin ir de vientre y luego tengo 3 días de diarrea. Esto nos lo especificará un poquito más el doctor Just al ser especialista en el aparato digestivo. Que me encuentro que me salen unos bultos o en el cuello o en las axilas o en las ingles. Cuidadito, esto pueden ser ganglios, pueden ser tumores. En el pecho, lo primero en el pecho, aparte de las mamografías anuales que nos realiza nuestro ginecólogo, es la exploración personal de cada una. Todas las mujeres de vez en cuando se tocan el pecho. Entonces tienen que conocerse sus pechos. Muchas cuando nos vienen van al ginecólogo y dicen, me encuentro un bulto. Evidentemente se tiene que hacer una mamografía, se tienen que hacer las biopsias o las pruebas correspondientes. Pero buscarlo, encontrarlo, mirarlo. Volvemos a hablar. Granitos en la piel, pecas en la piel. Si se ven que son las mismas de siempre, no pasa nada. Pero de todas maneras se aconseja en estos casos ir al dermatólogo porque se realizan una serie de fotografías y se van comparando anualmente las fotografías de las diferentes manchas. Así se puede demostrar si crecen o no y si vale la pena extirparlas o no extirparlas. Dolores en los huesos. Una cosa es tener una artrosis, que tú ya sabes que tienes la rodilla o la cadera mal o la espalda mal. Pero un dolor repetitivo, constante, que vuelvo a repetir. Te despierta por la noche. Me tomo un calmante, me lo tomo un día, me lo tomo 2, voy al fisio, me hago masajes. Cuidado, la presencia de dolores puede indicar
Dios no lo quiera, pero puede indicar metástasis óseas. Entonces, se tiene que mirar. No podemos minusvalorar todos estos síntomas. Me dejo muchos, muchísimos me dejo. Pero lo que intento explicar es que seamos conscientes de cuando aparece una cosa rara que nos llama la atención, que ya hace varios días que lo tenemos y que no nos acabamos de encontrar bien, pedimos ayuda, que esto es lo más importante. Los médicos estamos aquí para escuchar a los pacientes y para realizar todas las pruebas que hagan falta. Vamos a entrar en las pruebas diagnósticas que podemos ofrecer a los pacientes. Doctor Just, adelante, por favor. Sí, yo solo, porque antes lo has comentado en lo que estabas diciendo ahora, hacer énfasis, porque además el cáncer colorectal es el tumor más frecuente en nuestro país. Una de las cosas o de los síntomas que con frecuencia se dejan pasar por alto es las pérdidas hemáticas, las pérdidas de sangre en la deposición o en el momento de secarse con el papel, confundiéndolo con una hemorroide o dándole poca importancia o pensando que esto es porque voy estreñido y dando, por supuesto, muchas cosas que muchas veces esconden detrás un pólipo. En estadiajes iniciales así sucede, porque los pólipos que crecen en el colon muchas veces son factores que diríamos precancerosos. Un pólipo cuando se hace grande se puede degenerar y a veces el primer síntoma que da un pólipo es un pequeño sangrado, sobre todo si está cerca del ano. Nunca hay que dejar pasar una pérdida hemática al ir de vientre, porque aunque pueda ser una hemorroide, eso lo certificaremos nosotros y no podemos dar nada por descontado. Cogiendo el hilo de lo que me preguntabas, efectivamente, en las mismas herramientas diagnósticas que tenemos para hacer esos programas preventivos, también los vamos a utilizar después para, de alguna forma, clasificar, catalogar, identificar a los tumores y estudiar su estadiaje, es decir, su extensión. Tendremos las ecografías, por ejemplo, a través de las cuales a veces podemos pinchar un tumor que hemos diagnosticado previamente y con control ecográfico podemos llegar al tumor para tener una muestra del mismo y poder analizarlo. También lo podemos hacer a través de exploraciones como el TAC o como algunas otras. Tenemos exploraciones, ya digo, como el TAC, los TACs de alta resolución que tenemos en estos momentos, que nos permiten valorar esa extensión de un tumor, porque cuando diagnosticamos un tumor, para nosotros es muy importante saber si existen o no metástasis y poderlo de alguna forma incluir cuál es su evolución en ese momento. Si solo es un tumor que está localizado en el sitio donde está, si es el lugar donde está invade estructuras cercanas, si invade ganglios cercanos o si invade a distancia, lo que llamamos metástasis, y por lo tanto eso será un factor pronóstico determinante. Un tumor, de ahí lo importante que es diagnosticar precozmente un tumor. Cuanto antes diagnostiquemos un tumor, la extensión y el estadiaje, la extensión será menor y el estadiaje también será óptimo de cara a, porque el estadiaje, lógicamente, es un factor pronóstico básico. Entonces, cuanto antes diagnostiquemos un tumor, mejor será el estadiaje y mejor será el pronóstico. También están los marcadores tumorales que se determinan por análisis de sangre y que también se puede utilizar tanto para confirmación diagnóstica o como evaluación posterior cuando se extirpa un tumor y para ver cuál es su evolución. Es decir, que tenemos muchas herramientas diagnósticas y precisamente nosotros en Cruz Blanca, clásicamente, que hemos tenido una gran tradición de diagnóstico por imagen y seguimos en esa línea, hemos procurado de alguna manera dotarnos de instrumentos de diagnóstico por la imagen de gran especificidad. Por ejemplo, una de las últimas, que ya no es tan reciente, instauración de exploraciones como el PET-TAC, que se basa en actividades ya metabólicas de los tumores, y esto ha permitido muchas veces, cuando diagnosticamos un tumor, muchas veces saber si el tumor es primario o es metastásico, o saber si hay otros focos de actividad tumoral. O sea, para el diagnóstico de extensión
el PET-TAC también es una gran herramienta diagnóstica. Es decir, entrar en esta dinámica será clave para controlar el cáncer y al menos poder tener las riendas del cáncer controlado en la medida que podamos. Siempre debemos procurar tenerlo controlado. Yo le preguntaría a la doctora, a pesar de que hablamos de este aumento, pero que sabemos, ya hemos visto cuáles son las circunstancias que rodean este aumento del diagnóstico del cáncer, muchas veces es precoz, insisto, que nos comentara si en general cree que el pronóstico del cáncer en nuestro país ha mejorado y ha mejorado la supervivencia, porque esto es un dato que muchas veces para la gente que nos está escuchando creo que tiene mucho valor, porque el cáncer ya podemos decir abiertamente que se cura, que se puede controlar y que tener un cáncer no es sinónimo de no tener remedio y por lo tanto, doctora, ¿qué nos puede decir de la supervivencia y del pronóstico? A ver, en este momento los tratamientos que existen para los cánceres en general son espectaculares. Los números de supervivencia de los cánceres son altísimos comparados con hace 10, 15 o 20 años, tanto por el diagnóstico precoz como por los diferentes tratamientos que hay en estos momentos. O sea, decimos abiertamente y claramente, la mortalidad ha disminuido considerablemente. Pero no hablamos siempre de mortalidad, hablamos de supervivencia. Un cáncer no quiere decir muerte, ni muerte inminente ni muerte a largo plazo. Una persona con un cáncer puede vivir muchos, muchos años y morir de otra cosa, de un infarto de miocardio o de un atropello o que le caiga un tiesto en la cabeza, por ejemplo. Realmente, ¿esto cómo lo conseguimos? Primero, y vuelvo a insistir y vuelvo a repetir, por un diagnóstico precoz que nos permite hacer unos tratamientos que conseguimos reducir o hacer desaparecer el diagnóstico inicial. Es importantísimo pensar que una persona que ha tenido un cáncer se la tiene que seguir controlando y revisando a lo largo de su vida, porque siempre hay el pequeño riesgo de que vuelva a reaparecer, sea un cáncer de mama, sea un pólipo en el colon en sus fases más iniciales, o sea un nódulo en el pulmón que hemos conseguido sacar porque tiene 1,5 centímetros, por ejemplo. Por otra de las mejoras que han aparecido es reducir de los factores desencadenantes. El tabaquismo. El tabaco está claramente demostrado que es el factor desencadenante del cáncer de pulmón, tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué problema tiene? Que no es inmediato, sino que es a muy largo plazo. Nos vienen los pacientes y nos dicen, hace 20 años dejé de fumar. Es igual, tiene un cáncer de pulmón. Y los marcadores de las biopsias que se han hecho han salido positivos porque están desencadenados por el tabaco. ¿Qué hemos conseguido? Reducir el tabaco en los hombres. Pero ahora estamos viendo que las mujeres, ya lo has comentado tú, doctor Just, que han empezado a fumar hace 20 años, 25 años, y ahora se está incrementando muchísimo el cáncer de pulmón en las mujeres. Los ambientes laborales, habían muchos tóxicos laborales, muchos tóxicos de construcción que podían llegar a desencadenar cánceres. Esto se está controlando, se está vigilando. Todo esto implica la mejoría de la aparición de estos cánceres. Pero sobre todo lo que ha mejorado la supervivencia son los diferentes tratamientos que han aparecido. Han aparecido la quimioterapia. La quimioterapia que hay hoy en día no es la quimioterapia de cuando yo era jovencita, que aplicábamos la quimioterapia en los pacientes hematológicos. Ha cambiado totalmente. Hoy en día las quimioterapias que se dan ya son ambulatorias, no hace falta ingresar a los pacientes, ya no hay vómitos, en algunos casos se cae el cabello, no siempre. Ahora han aparecido en los últimos 10 años, 15 años inmunoterapias. Esto es un tipo de tratamiento del cáncer dirigido a cánceres concretos según el tipo de estadiaje genético que tienen, con lo cual son muy eficaces y paran la enfermedad, incluso la hacen retroceder. Y terapias dirigidas que todavía son más específicas y nos están saliendo los medios de comunicación, los estamos escuchando,
continuamente. Ha salido un tratamiento específico para el melanoma avanzado. Siempre que sale un tratamiento, los equipos médicos primero los prueban en enfermos, en los pacientes que tienen la enfermedad avanzada. Y posteriormente, cuando comprueban que es eficaz, entonces se va adelantando cada vez en estadios más precoces de la enfermedad para conseguir una supervivencia mucho más larga. También los tratamientos coadyuvantes, llamamos nosotros, que ayudan al bienestar general, desde quitar los vómitos, dar cortisona, por ejemplo, para mejorar el estado general, etcétera, etcétera, etcétera. Ayudar mucho en la alimentación para que los efectos secundarios sean mucho menores. Realmente es una especialidad que está aportando unos resultados espectaculares en el pronóstico de vida de estos pacientes, que pueden realizar una vida prácticamente, yo diría que casi totalmente normal. Supongo que estás de acuerdo, doctor Just, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo... A ver, sí. Ahora en este momento, ¿qué nos aconsejarías tú para afrontar? ¿Qué le diríamos a un paciente que le acaban de diagnosticar un cáncer? ¿Qué le aconsejarías tú afrontar este cáncer? ¿Cómo lo podemos afrontar para que seamos positivos, para ayudar de todas las maneras posibles a mejorar su estado general y a que luche correctamente contra esta enfermedad? Mira, primero, incidir en el hecho de la conciencia desde edades tempranas, ¿no? Esto ya es un flujo que ya casi en algunos ambientes y en algunas especialidades se da por descontado. La gente ya dice, ya te has hecho la revisión, ya te has hecho la mamografía, ya te has hecho la colonoscopia, ya vas a ver al urólogo. O sea, ya hemos cogido el hábito, no todo el que quisiéramos, pero en un porcentaje importante de la población hemos cogido este hábito. Nos faltan, tenemos asignaturas pendientes, como decías tú, el hábito de fumar entre la población joven y algunos otros hábitos tóxicos, el alcohol también es importante. Yo creo que una vez dejado de parte a un lado esto, enfrentarse al cáncer desde un principio es importante. Seguir los protocolos establecidos, depositar la confianza en el médico, en la situación. Como decías tú, no es sinónimo de desahucio del cáncer. No, en ningún momento tiene que originar una marea traumática, porque entre otras cosas, muchas veces diagnosticamos ahora muchos tumores en estadios iniciales y el pronóstico es muy bueno. Entonces la gente a veces compara un cáncer con el otro que conoce que no ha ido bien y piensa que el que no ha ido bien será como el suyo, que tampoco no irá bien. Esto no tenemos que hacerlo nunca. Cada caso es distinto y sobre todo en la actualidad que encontramos muchos tumores. Nosotros a veces los digestólogos hacemos endoscopias, sacamos un pólipo y cuando el pólipo se analiza nos dicen que ya hay unos focos de degeneración neoplásica, es decir, ya se está degenerando el pólipo, pero como que le hemos quitado, ese pólipo ya no se va a malignizar, pero estaba en camino. O algunos ya se han malignizado incluso de raíz, pero los podemos sacar, están en estadiajes, como decíamos antes, muy iniciales. Y el mensaje tiene que ser de gran optimismo. Y por lo tanto, igual sucede con la mama y sucede con la próstata, con supervivencias altísimas. Y por lo tanto, creo que es muy interesante el enfrentarse a ese diagnóstico con tranquilidad. Y sobre todo es muy importante la comunicación con el médico, el tener una buena conexión y confiar en los protocolos y desconfiar de todas aquellas terapias o soluciones alternativas, porque el cáncer tiene precisamente, y sobre todo en algunos tumores avanzados o en personas con un nivel a veces cultural bajo, o en según qué ambientes, es muy propenso a que se puedan utilizar según qué terapias alternativas poco fiables
o remedios milagrosos. Hay que andar con mucho cuidado porque a veces esto no hace más que retrasar el trabajo de los oncólogos y de la gente que trata el cáncer, y como decías tú, con terapias actualmente totalmente vanguardistas y con un éxito extraordinario. Yo tampoco no quisiera alargar mucho más esto y sé que hay un turno de preguntas, pero antes de las preguntas quiero que la doctora Lomar nos haga un poco a modo de conclusión de esa exposición que hemos hecho, así hacer una pincelada global y después tal vez, como si te parece, podemos pasar a ver si hay preguntas de nuestros oyentes, ¿no? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. A ver, en resumen, yo creo que lo que hemos dicho, cáncer hay, este cáncer está aumentando. Con la pandemia lo que nos ha pasado es que hemos reducido todos los exámenes preventivos, los exámenes de screening. Por tanto, es importantísimo volver a retomar ahora realizar todas las exploraciones que sean necesarias, exámenes preventivos, tanto urológicos, ginecológicos, digestivos, cutáneos, analíticos, etc. Esto es lo más importante, yo creo que es el resumen. Que un diagnóstico de cáncer no es una sentencia de muerte, que los cánceres se tratan, nunca hablamos de cura, sino que la supervivencia es muy larga y que uno tiene que coger el toro por los cuernos y enfrentarse con esta enfermedad. Hay muchos tratamientos, los tratamientos son eficaces y vale la pena luchar. Hay que luchar, que siempre se consigue muchísimo más. No hay que tirar la toalla cuando a uno le diagnostican un cáncer. Al revés, es una enfermedad más y como tal enfermedad se tiene que tratar. Creo que el resumen final lo podríamos decir con estas palabras. ¿Qué te parece, doctor Just, si empezamos con las preguntas? Sí. Mira, la primera pregunta te la hago y tú la contestas. Muy bien. Tengo, a ver, espera que se me ha perdido. Tengo 28 años. ¿A qué edad debería empezarme a revisar si mis padres tuvieron cáncer? Adelante, doctor Just. Claro, esto deberíamos saber qué cáncer tuvieron sus padres, porque eso resulta importante. Pero bueno, se puede hacer un poco de englobar comentando que hay tumores que tienen carga genética y otros que no. Por lo tanto, y estamos en una etapa en la que pronto sabremos, con una determinación sanguínea, si tenemos o hemos heredado o no algún gen que pueda cribar a la población y saber qué hijos, por ejemplo, tienen más riesgo que otros de heredar algún factor materno o paterno. Todavía no estamos, al menos en general, en estos niveles, pero dependerá. Por ejemplo, si el padre ha tenido un cáncer de pulmón, probablemente es porque fumaba, porque eso es el riesgo. Por lo tanto, si la hija no fuma, el riesgo de tener un cáncer de pulmón es muy bajo. Existe, por ejemplo, en los hombres carga genética en los cánceres de próstata, en las mujeres en la mama, y el colon también existen. No quiere decir que todo cáncer de colon sea de origen genético, pero sí que hay un porcentaje importante y por lo tanto por eso se le dice a la gente en este caso, si hay un cáncer de colon materno o paterno, alrededor de la tercera, cuarta década de la vida se aconseja hacer la primera colonoscopia, a menos que exista una enfermedad de riesgo mayor, como las poliposis familiares, que entonces sí que requieren endoscopias a edades mucho más tempranas. Los 28 años todavía es una edad joven como para hacer primeros cribajes en general, pero sobre todo dependerá de qué tumor han tenido los padres. Ella, al ser una mujer, lógicamente sería importante saber si la madre tuvo cáncer de mama, que sería el tumor más frecuente en nuestro país, en la mujer, y el que también tiene carga genética y sobre todo algunos subtipos de cánceres de mama tienen gran penetración familiar. Si tienes más preguntas, podemos hacerla aquí. Mira, esta te la voy a hacer yo a ti, doctora.
Adelante. Hay otra pregunta que nos dicen, ¿existe algún test o chequeo para medir el riesgo oncológico? A ver, están saliendo. Yo creo que esto que nos está preguntando es un test genético, riesgo oncológico. Hemos hablado mucho antes de cuáles pueden ser los desencadenantes o las causas del cáncer. Y una parte de ellas, un porcentaje pequeño, es trastornos genéticos. El riesgo oncológico es intentar detectar estas anomalías genéticas. Está en una fase bastante precoz, es el mapa genético de las personas. Por ejemplo, en la mama está muy claro si uno tiene los marcadores mamarios genéticos heredados de cáncer de mama, se puede asegurar que en un momento determinado de su vida padecerá un cáncer de mama. En estas personas todo el mundo las ha visto, son públicos, incluso se han llegado a hacer mastectomía, o sea, quitarse la mama como manera preventiva. Están en fases iniciales, pero estamos en ello. No queda establecido y los resultados no son muy claros. En otras enfermedades sí, pero en los cánceres no. Sí que nosotros lo que recomendamos es el diagnóstico inicial, este chequeo OncoFull Body para descartar que aparezca el cáncer de pulmón, o cuando uno está sometido a los riesgos, si es fumador, pues cada 5 años, cada 8 años se recomienda hacer un TAC de tórax para detectar si hay pequeños nódulos, las revisiones ginecológicas, si tienes papilomavirus, pues el cáncer de cuello uterino es más frecuente, o el PSA, la determinación del análisis de sangre del PSA, para si va aumentando, entonces se tienen que seguir haciendo pruebas para descartar que no haya un cáncer de próstata. A día de hoy, más adelante va a cambiar, yo creo que en 3, 4, 5 años va a cambiar totalmente este panorama. ¿Estamos de acuerdo, no? A ver, tenemos otra pregunta. Espera que no la acabo de ver bien. Un segundito. Como que he oído que el cáncer de colon es más común a medida que uno envejece, ¿debería empezar a hacerme pruebas de detección precoz o prevención? Sí, nos dice que acaba de cumplir 50 años. Es que no lo puedo leer. Sí, yo sí, he leído la primera línea Vale. La pregunta es importante y además añade, acabo de cumplir 50 años precisamente por protocolo. Aquí hay que diferenciar los protocolos que se establecen en oncología como se establecen en cualquier otra especialidad médica. Los protocolos son los que se ciñen a lo que le pasa a la mayoría de la gente y entonces a la pregunta de ¿cuándo me hago una mamografía por primera vez? Claro, la respuesta sería cuando quieras, lógicamente. Lo que pasa es que está protocolizado y en el cáncer colorectal los programas de cribaje de la población se hacen con sangre oculta en heces de forma masiva a partir de los 50 años, por ejemplo. Se puede realizar a los 45, naturalmente, y dependerá de muchos factores. Si hay factores genéticos, por descontado. Nuestro oyente que nos está siguiendo, si ha cumplido 50 años, pues es la edad indicada en la que se puede empezar a hacer diagnóstico precoz del cáncer de colon y sería la edad inicial para hacerse una colonoscopia, por ejemplo, y a partir de ahí entrar en un programa que también se va a protocolizar y dependiendo del resultado de la primera colonoscopia se establece cuál es la cadencia para la siguiente colonoscopia, si no hay ningún pólipo o si hay algún pólipo, dependiendo del tipo de pólipo que sea, le vamos a dar 1 año de una colonoscopia a la otra o 6 meses si es un pólipo que podía tener displasia, que es a lo que se le llama cuando hay primeros signos de degeneración incipientes, o 2 años o 3 años, e incluso 5 años al principio, hasta 5 años entre una colonoscopia y la siguiente, pero esto lo iremos estableciendo siempre en relación a cuál es el resultado de la colonoscopia que acabamos de hacer, estableceremos la fecha para la siguiente. Pero 50 años, evidentemente, es la edad que los protocolos indican que por volumen de riesgo de la población hay que empezar a hacer prevención del cáncer de colon. Sin embargo, doctor Just, si hay antecedentes familiares, por ejemplo, los padres
los hermanos, los Hay tíos que de esta persona, ¿qué tenemos que hacer? Hay que adelantarlo en el cáncer de colon al menos 10 años, al menos. Por eso cuando se diagnostica un cáncer enseguida, ¿usted tiene hijos? Sí, pues ¿qué edad tienen? Pues dígale a sus hijos que se hagan una colonoscopia, o un hermano, si tiene hermanos e hijos tienen que hacerse colonoscopias. Claro, nuestro oyente tiene 50 años, aunque haya tenido un padre con cáncer de colon, ya no podemos regresarlo a los 40 años, que es cuando debería haber hecho la primera revisión. Normalmente, de forma estándar, se establece que unos 10 años antes de lo que se aconseja a la población en general, se empiecen a hacer colonoscopias en la gente con antecedentes familiares de primer grado, no bisabuelos ni primos segundos, de primer grado 10 años antes. Y en algunas enfermedades como las poliposis familiares o algunas enfermedades con gran penetración genética, incluso antes. Pero si no, en norma general 50 y en personas con riesgo familiar de primer grado 40. Tenemos otra pregunta, que esta Sí. ya me la contestaré yo misma, me parece. La de heridas que tardan en curarse. Como hematóloga, heridas que tardan en curarse, ¿pueden ser signos de cáncer o enfermedades sanguíneas? A ver, una herida que tarda en curarse no es difícil pensar que pueda ser un signo de cáncer. Más bien, pienso en un trastorno inmunológico, en una enfermedad de la sangre o del sistema inmunológico. Pero claro, ¿qué tipo de herida es? Si la herida está infectada, si es una herida secundaria, no sé, a una variz en una pierna, porque hay un problema circulatorio por debajo o un problema de que la sangre no corre o un problema de que esta persona ha tenido un problema neurológico. Los diabéticos pues también. un diabético. Pueden haber muchas enfermedades que lleguen a causar esto. La siguiente pregunta es para ti. ¿Todos los pólipos o tumores benignos derivan en cáncer? ¿Deben quitarse? A ver, deben quitarse, sí. De todos los pólipos hay que quitarlos. Nosotros, por sistema, cuando hacemos la colonoscopia, ya siempre tomamos todas las medidas previas, es decir, estado de coagulación, etcétera, para que si encontramos un pólipo lo quitamos. Siempre quitamos un pólipo si técnicamente es posible, y todos los pólipos hay que quitarlos, evidentemente, porque aunque no todos los pólipos se degeneran, no sabemos qué pólipos se van a degenerar o no. Existe en la actualidad una especie de cromoendoscopia o endoscopia de altísima resolución, no de alta resolución, que es capaz de utilizar unos programas sobre el tumor para también discriminar qué tumores tienen más o menos riesgo de degenerarse. Pero esto tampoco no está todavía en consenso, primero, y después que existen muy pocos aparatos en el mundo que hagan este tipo de exploraciones. Pero la respuesta es sí. Hay que quitarlos todos, y que todos se degeneran, no, pero como que no lo sabemos, hay que quitarlos todos. Y lo importante es después ver qué tipo de tumor es, porque hay algunos tumores que tienen más riesgo y otros que tienen menos riesgo de malignizarse, y después saber si el tumor aquel ya tenía algún signo, como lo que decía antes, de la displasia, porque el grado de displasia, si es leve, moderada o severa, nos va a establecer la fecha de la próxima colonoscopia. Todos los pólipos hay que quitarlos, no hay que dejar ni un pólipo dentro, ni que sea pequeño ni mayor, aunque los grandes tienen más riesgo de malignizarse, pero hay que quitarlos todos, los grandes y los pequeños. Yo te quería hacer otra pregunta, hablando del cáncer de mama. No sé si te habías fijado tú que cuando nos viene una paciente que se le diagnostica un cáncer de mama, todas las compañeras de trabajo, las amigas, etcétera, etcétera, las mujeres que la envuelven, que están alrededor de ella, ante el susto del cáncer de mama, se realizan todas mamografías y incrementa muchísimo la detección de cáncer de mama en estadios muy iniciales. ¿Te habías dado cuenta de esto? Y Sí. esto es signo de prevención, claro. Claro, esto viene a confirmar todo, eso es el sustrato de la base de que todo el mundo entre en un programa, que a partir de una edad nos hagamos un PSA. A todo el mundo, claro, si hay mucha gente que no está concienciada, y la ayuda para que se conciencie es que tiene un amigo
que ha tenido un cáncer de próstata y entonces yo, que no tenía ninguna intención, tal vez, de ir al urólogo, porque tengo un amigo que ha tenido un cáncer, voy y me voy al día siguiente al urólogo, yo y 50 amigos que tienen alrededor que a lo mejor no hubieran ido, sería otra fórmula de captación, el miedo a lo que le ha pasado a las barbas del vecino. Pues esto es lo que sucede muchas veces. Vengo porque tengo un amigo que se lo encontraron y ya no pudieron hacer nada porque estaba muy evolucionado. Y yo me he asustado y digo, mañana mismo voy a hacerme un chequeo. Esta persona, pues bueno, entrará en el círculo, entre comillas, como sin querer, pero naturalmente que merece la pena. Aquí hay una pregunta para la doctora que pone que he visto que disponemos de un chequeo específico, que lo hemos comentado, para la detección precoz del cáncer. Entonces dice que para quién está indicado. Esto nos lo puedes contestar porque sería sencillo, ¿no? Creo que para todo el mundo. A ver, en principio el chequeo para diagnóstico precoz del cáncer está indicado a las personas que ya tienen más de 50 años. Es diferente que se realiza a los hombres que a las mujeres, porque a las mujeres va más dirigido a cánceres ginecológicos, al hombre va más dirigido al cáncer de próstata, pero es un chequeo completo donde se hace un screening de pulmón, digestivo, el aparato ginecológico, óseo, se hace un estudio de resonancia magnética para descartar marcadores que nos marquen a través de la resonancia magnética los diferentes órganos del cuerpo que den unos signos de alarma que haga pensar que aquí hay una actividad metabólica diferente. Es como si fuera un PET, pero sin contraste gamagráfico y solo a través de resonancia. Es muy recomendable entre los 50 y los 60 años realizarlo. La otra pregunta que creo que la puedes contestar tú, ¿qué es un PSA? Un PSA. PSA significa antígeno prostático específico y es un marcador tumoral. Hay muchos marcadores. Cada día tenemos más a nuestro alcance los marcadores tumorales que tienen una gran eficacia, como antes he comentado así de pasada, cuando tenemos un tumor diagnosticado y queremos ver su evolución, cuando eliminamos un tumor quirúrgicamente o radioterápicamente o quimioterápicamente, los marcadores prácticamente se negativizan y a veces un marcador que empieza a elevarse es un signo de que el tumor puede estar recidivando. En cambio, otros marcadores que son muy específicos. El PSA precisamente es un marcador que se ha utilizado de gran especificidad. Lo cierto es que hay una banda de PSA que es un poco inespecífica, porque cuando la próstata crece, que a todos los hombres nos crece la próstata a partir de una edad, todas las próstatas se hacen hipertróficas, el PSA también aumenta. Es más alto el PSA en una próstata grande que en una próstata pequeña, pero no tiene que aumentar a partir de unos límites. Entonces hay unos límites en que es inespecífico, pero cuando el PSA es muy grande casi es sinónimo de cáncer de próstata. Por lo tanto, sí que es importante la detección todavía del PSA, a pesar de que actualmente la resonancia magnética es un arma muy precisa para el diagnóstico del cáncer de próstata, y la comunión entre la resonancia magnética y la ecografía a través de un fenómeno de fusión hace que tengamos la próstata a nuestro alcance de forma muy precisa y un diagnóstico muy a fondo. El PSA es uno de los marcadores más específicos de los que se utilizan actualmente. Especificarte que es un análisis de sangre. Sí, no, el PSA no hay que hacerlo de ninguna forma extraña. Casi todos, bueno, no casi todos, no, los marcadores todos se hacen en sangre y casi todas las pruebas dentro de los protocolos de diagnóstico precoz son pruebas poco invasivas. Yo creo que la más invasiva sería la colonoscopia. Lo que pasa es que actualmente, al ser con sedación, los pacientes prácticamente no se enteran de la prueba. Tiene sus riesgos, aunque son muy bajos, pero sería la más cruenta, porque lo demás, las ecografías urológicas, las mamografías, bueno, las citologías de cuello de útero, pero en general, y los análisis de sangre, todos los análisis de sangre también tienen signos directos e indirectos de alarma. No hay exploraciones cruentas, casi todas un chequeo
OncoFull Body es un chequeo atraumático. Por lo tanto, mucha información con poca molestia. Exactamente. Pues yo creo que nos hemos, hemos dicho conclusiones, sí. Creo que más o menos estamos, sí, más o menos, sin darnos cuenta, hemos consumido el tiempo del que disponemos y del que más o menos habíamos pensado en dedicar a esto. Hemos contestado un número importante de preguntas. Seguro que hay muchas más y gente que nos habrá estado escuchando o que al contestar una pregunta también habremos contestado la suya. Yo doy gracias a todo el mundo por los que han colaborado y acompañarnos en este webinar. Y la doctora Omar y yo hemos intentado dar más visibilidad y sobre todo conciencia al tema del cáncer y hacer énfasis en la importancia de las revisiones periódicas y de los protocolos de prevención. Insistir, que ya lo hemos repetido 1000 veces, que el diagnóstico precoz del cáncer hará que sigamos mejorando el pronóstico del cáncer y mejoremos la supervivencia, que es de lo que se trata. Gracias por seguirnos y hasta pronto.